Hola, buenas tardes. Soy Mary Warmby, la responsable de Design Transformation. Y gracias por asistir a esta presentación. Es claro que sí, es en español. Lo siento, no hay traducción. Hace más de 2 años que nosotros organizamos este evento y hoy es la primera presentación de una persona del equipo de diseño de BBVA. Y me gustaría presentarnos a Ancho López, que es una parte muy importante de nuestro equipo. Ancho tiene un doctorado en diseño y experiencia en muchos aspectos en nuestro campo. También es uno de los más versátiles diseñadores que yo conozco. Muchas gracias y Ancho López, por favor. Thank you, Mary, for the introduction in Spanish. I know that's hard. Hola, buenas tardes, bienvenidos. No creáis que es fácil, ¿eh? Tengo a compañeros del equipo de diseño, un montón de amigos en la audiencia y vengo a hablar de algo que no tiene nada que ver con el BBVA y encima me están grabando en vídeo y es importante la presión. Muchas gracias a todos por venir, a pesar del mal tiempo que hace hoy y de las complejidades del desplazamiento hasta aquí. Y pues nada, vamos a hablar hoy de diseño, de cómo se mide el diseño, del impacto y demás. Como siempre, ¿sabéis cuántos hay que no habéis venido nunca a un Design Wednesday? ¿Alguien ha venido porque hablo yo en el Design Wednesday, entonces esto sería raro? No, bien, muy bien. ¿Alguien no ha venido a ningún otro Design Wednesday? Vale, pues para los nuevos, el Design Wednesday es una actividad que organizamos en el equipo de diseño del banco y no hablamos nunca, excepto hoy, en el que hay dos partes. Una parte de charla en la que pues, se presenta y se abre sobre el tema y luego hay una parte práctica en la que ponemos eso en práctica. Los que me conocéis sabéis que siempre pido que nos llevéis los rotuladores. Veis que cada vez la variedad de colores es más dispar, eso es por la dificultad que luego tenemos para conseguir nuevos. Por favor, nos los llevéis. Hoy también haremos el formato de siempre de ejercicio, por eso tenéis ese papel, pero no os preocupéis de momento por el papel, porque no lo vamos a hacer hasta dentro de un poquito. Voy a empezar mi charla en el día 12 de enero de este mismo año, de 2018, que nos queda cerca en el tiempo. El día 12 de enero pasó una cosa muy curiosa y es que a iniciativa de un grupo con representación en el Parlamento se hizo una proposición no de ley y se invitó a un grupo de diseñadores y se abrió el Parlamento para que la gente pues hablara sobre la necesidad o no necesidad de tener una estrategia nacional de diseño. Fue curioso porque había unas dos mesas de ponencias, una de retos y una de estrategias, y entre las ponencias había la oportunidad, algunos de los que estáis aquí lo habéis vivido porque estabais allí participando, de participar y de debatir en esa sesión que fue abierta a cualquiera que se inscribió. Ese día se habló de muchas cosas, se habló de la tradición del diseño, de lo poco que nos escuchan a los diseñadores, las quejas típicas del diseño, pero había como un tema muy recurrente que sale siempre, ¿no? Que es, vale, vamos a entender qué importancia tiene el diseño y cómo podemos los profesionales del diseño defendernos ante el sistema o ante el aparato del sistema de que somos relevantes, pero nosotros estamos a nuestros
nuestras tareas y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces era un poco, salía recurrentemente, tenemos que medir, tenemos que entender, tenemos que saber cómo somos o qué importancia tenemos, o demostrar la importancia que se da por supuesta que tenemos como profesionales, ¿no? Entonces, al hilo de eso, esa necesidad, y yo que estaba participando allí, lo cierto es que el diseño se mide, o sea, lo queramos o no, seamos conscientes o no, la actividad del diseño es una actividad que se mide, igual que otras actividades de la economía, ¿no? Entonces, ¿quiénes creéis que esto se mide o sabíais de la existencia? Voy a hacer aquí una encuesta a mano alzada. ¿Quiénes creéis que se mide algo relativo al diseño, que el Estado oficialmente mide algún dato o conocéis de la existencia de algún dato? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? Vale. Bueno, entonces, ahí está. Vale, pues efectivamente el Estado mide el diseño y además lo mide de diferentes maneras. La primera de ellas es a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que, bueno, en España, no quiero tampoco contaros un rollo muy teórico sobre el funcionamiento de la estadística oficial en los países de la Unión Europea y por extensión de la OCDE, no es mi objetivo, pero existe una armonización de medidas internacional que analiza las diferentes actividades económicas de un país, por tanto su aportación a la generación de empleo, al Producto Interior Bruto y demás. El diseño se encuentra en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas a través del epígrafe de diseño especializado con el código 7410. ¿Alguno de vosotros es autónomo? Uy, qué suerte tenéis, ¿eh? Los autónomos que estáis en la sala os dedicáis al diseño y no conocíais el CENAE, eso es que alguien os hizo los papeles y puso cualquier cosa, está bien, eso pasa. Entonces, pues es probable que si os dedicáis, o es probable o no, que si os dediquéis al diseño, estéis dentro de este epígrafe CENAE del 7410. Es curioso porque, paradójicamente, a pesar de las reivindicaciones de aquel 12 de enero en el Parlamento, España es uno de los países que más tiempo lleva midiendo este epígrafe. No porque seamos unos modernos, sino porque España tenía un sistema de medición de las actividades económicas muy antiguo. De hecho, el anterior al del 2009 era de 1993 y no estaba armonizado internacionalmente. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, ¿cuál es el último armonizado de la Unión Europea que hay? Y lo traducimos al español, le hacemos 4 cambios y lo incorporamos y es el nuestro y ya está. Está bien porque luego le mandas los datos a Eurostat, coinciden, no hay problema, los puedes comparar y todos contentos. Más fácil para el que tiene que establecer las clasificaciones y también más fácil para luego comparar y además cumples eso. Y por suerte Eurostat, había otros países que sí habían trabajado a esto y sí que habían estado defendiendo por la importancia de tener el diseño dentro de las actividades económicas, habían incluido la actividad de diseño especializado. Entonces, por esa paradoja del destino, pues somos uno de los países de la Unión Europea que más tiempo llevamos midiendo la actividad de diseño, que no es mucho, es desde el año 2009. Aunque es un rollo leer, voy a leer la pantalla, si no lo habéis hecho vosotros ya antes. Porque eso que está escrito en la pantalla es como el Estado, al menos oficialmente, entiende lo que es el diseño. Entonces, lo leo así rápido en plan burocrático y nos lo quitamos del medio. El CENAE 7410 de diseño especializado, esta clase exactamente comprende, por cierto, no hay otra, es la única que hay y eso por un lado está bien porque pretende, como veréis ahora, mostrar que el diseño es una disciplina transversal que tiene diferentes especializaciones.
Esto es mi opinión personal. Si hay alguien contrario, pues luego al final lo debatimos. Entonces, ¿qué comprende el 7410? Pues comprende el diseño de moda textil, de prendas de vestir, de calzado, de joyas, de mobiliario, de otros artículos de decoración interior, así como otros objetos de moda, bienes personales o para el hogar. El diseño industrial, es decir, por si no queda claro con diseño industrial, lo definen, la creación y el desarrollo de diseños y especificaciones que optimizan el uso, el valor, la apariencia de los productos, incluyendo las decisiones sobre materiales, mecanismos, formas, colores y acabado de las superficies del producto, teniendo en cuenta las características y necesidades de los clientes, la seguridad, la demanda del mercado y la distribución, el uso y el mantenimiento, el diseño gráfico y la decoración de interiores. No sé si compartís lo definido. Por cierto, y hay cosas que algún loco puede considerar diseño y que el Estado dice, en esta clase no se comprende. El diseño de programación y el diseño y programación de páginas web, para eso hay un epígrafe de ingeniería que no es específico de diseño y todo eso lo metemos en ese epígrafe que es el 6201, el diseño arquitectónico, este me parece razonablemente bien que no esté incluido, a mí personalmente, y el diseño relacionado con la ingeniería, es decir, la aplicación de las leyes físicas y los principios de la ingeniería, el diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas, que está incluido en el 7112. Este es curioso porque seguro que alguno de los diseñadores industriales cree que hay cosas que podrían estar entre ambos mundos. Este es curioso. El primero es raro, pero si os abstraéis de la definición de diseño industrial que da el Estado, quitáis todo lo que tiene que ver con cosas físicas y os quedáis con la creación y el desarrollo de diseños y especificaciones que optimizan el uso, el valor y la apariencia de los productos, teniendo en cuenta las características y necesidades de los clientes, la seguridad, la demanda del mercado, la distribución, el uso y el mantenimiento, ahí nos cabría todo el diseño. O sea que, no sé qué os parece así leído, pero a mí tampoco me parece muy mal. O sea, como definición de diseño está bastante aceptable. El problema es que han mezclado cosas y parece que el diseño gráfico aquí no tuviera en cuenta las necesidades de los clientes, la seguridad o la demanda del mercado, lo cual es curioso, porque el diseño gráfico es una cosa de per se y no necesita aclaración. En cambio, el otro sí hay que darle el detalle punto por punto de cómo funciona. Bueno, pues bajo esta descripción, o sea, lo queramos o no, el gobierno de turno lo quiera o no, el ministerio con competencias de diseño, en este caso el de economía ahora mismo, o no lo quiera, el diseño es algo que el Estado entiende, al menos en sus papeles está ahí. Vale. Lo que podéis sacar de este epígrafe, que es abierto, como mucha información pública, son datos principalmente en dos bloques. Son unas tablas de Excel infernales que cuesta un montón descargarse del INE, que tampoco tiene la web más amistosa del mundo. Y yo, para hacerlo más fácil, he hecho unas representaciones para que lo podamos ver sin volvernos locos leyendo tablas de Excel. Entonces, la primera cosa que he representado ha sido las empresas por comunidad autónoma, actividad principal y grupos CENAE, obviamente, y estrato de asalariados. Entonces, lo que veis en la pantalla son los datos desde el año 2008, en que entró en vigor el CENAE del 2009, o sea, empezó a contar bajo esta mirada, hasta el año 2016, que hice esto en 2017, se actualizan los datos. Ahora hay datos de 2017 porque se actualizan a 1 de enero. Entonces, yo en 2010 no sé qué pasó, igual hubo una subvención, lo he intentado. Lo he intentado averiguar, no lo he conseguido. En 2010 pasó algo raro, igual hubo una subvención si creabas una empresa que tuviera epígrafe 7410. Bueno, eran años confusos, la crisis, la capitalización del paro, igual, yo no sé, algo pasó. Pero bueno, la gráfica que veis, que representa el número de empresas, veis que sigue una lógica creciente y, bueno,
recoge unidades, es decir, número de empresas que hay. He agregado los totales, no está por comunidades autónomas. No he sacado gráficos de todas las cosas, si queréis los tengo, el que quiera luego me habla y si os encanta ver datos, yo os los comparto, porque hice más gráficos, pero no los voy a contar aquí todos. Entonces veis que, bueno, que efectivamente hubo un periodo de crisis, salvo en 2010 que pasó algo raro. La crisis pues está remitiendo, aún seguimos en crisis, pero van aumentando el número de empresas, ¿no? Y en 2016 había 2.615 empresas que declaraban que su actividad principal era el diseño especializado. Vale, de estas mismas tablas, si las miramos con otra manera de ordenar los datos, es la misma tabla, ¿eh? Aquí en esta gráfica está para la misma escala de tiempo representado el número de, el número de empresas, pero por estrato de asalariados, es decir, por el número de empleados que tienen esas empresas. Como veis, los bloques más grandes son el de las empresas que no tienen asalariados, por eso preguntaba lo de los autónomos. O sea, según esto, hay un montón de autónomos que se dedican al diseño, y luego las empresas que tienen solo 1 o 2 asalariados. De 3 a 5, de 6 a 9, y luego de 10 a 19 son las franjas más pequeñitas, y de 20 o más asalariados. He tenido que cambiar la escala porque en realidad las escalas del INE son mucho más fraccionadas y hay empresas mucho más grandes, pero que se dediquen al diseño no hay empresas muy grandes que tengan 5.000 o más empleados, que eso es una escala, por ejemplo, que tiene el Instituto Nacional de Estadística para todas las actividades económicas. Entonces lo he representado así. Vale. Y como era por comunidades autónomas, quería que vierais más o menos cómo estaba la cosa en España, por comunidades autónomas. Entonces, el diseño se ejerce principalmente en Cataluña, en Madrid, en País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Galicia, y ya el restante 20%, veis que se cumple Pareto, es magia, ¿eh? El 80% del diseño se hace tan solo en 6 comunidades autónomas. Las restantes 11 solo representan el restante 20%. Esta es una tabla y luego hay otras tablas que atienden a las empresas por condición jurídica, actividad principal nuevamente, y estrato de asalariados. Es decir, si son personas físicas, es decir, autónomos, si son sociedades anónimas, sociedades limitadas o otras formas jurídicas, cooperativas, etcétera. Entonces este es el gráfico que representa eso. Aquí nuevamente está relacionado con el otro, la mayor parte de las empresas son o sociedades limitadas o personas físicas, principalmente personas físicas. Y luego tenemos, aquí se ve muy bien en el porcentaje que aquí casi Pareto otra vez, 78% son personas físicas. Vale. El Estado mide el diseño con estos datos. Hay otra cosa que ya me parecía como muy loca para hablar de diseño, pero la voy a mencionar porque está ahí y el Estado lo mide, que es el número de locales. O sea, no importa la empresa que tengas, tú puedes tener una empresa, que esto va guay para los VIPs, porque tienes una empresa que es el VIPs y tienes 50 tiendas. Es una buena unidad de medida. Una empresa no es un número de locales. En el caso del diseño no os lo he representado porque igual había un caso excepcionalmente que una misma empresa tenía 2 locales, pero también hay esos datos que para otras actividades económicas sirven, para el diseño no sirven. No lo he representado. Vale. Además de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que no sé si estáis así como de momento qué os parece como datos para entender el diseño, su tamaño, etcétera, si os sirve, si no os sirve. Yo creo que una de las cosas que más se hablaba en el Congreso cuando estaba allí el debate es, pero ¿cuánto dinero se hace en el diseño? ¿Pero qué pasa con el sector? ¿Cuánto se factura? Etcétera, etcétera. Bueno, pues también tenemos los datos que son públicos y que están inscritos en el registro mercantil, que no es tan abierto como el Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que todas las sociedades tienen que depositar sus cuentas anualmente.
es verdad que se van actualizando con años de retraso, pero tenemos datos, ¿no? Por ejemplo, y aquí aquí no he querido representar muchas cosas ni nada, he cogido de un informe resumen, el resumen de la cuenta de resultados media, o sea, no es la de una empresa en concreto, sino la media del sector, con todos los datos agregados para los datos 2010, para los años 2010, 2011 y 2012, pues tenéis la cifra de negocio media de en torno a los 300.000. Aquí es el proceso inverso que a la creación de empresas. A medida que ha ido avanzando la crisis, la cifra de negocios se ha ido reduciendo, era mayor en el 2010 y menor en el 2012. Bueno, el EBITDA, el margen bruto, el resultado neto de las empresas, con datos económicos. Es decir, es otro dato que nos podría servir a entender cómo es el diseño en España a través del registro mercantil. Pero pasa una cosa, si mezclamos esto con lo anterior, que teníamos aquí a nuestras 78% de los 2.615 que se dedicaban al... Perdón, sí, 2.615 que se dedicaban al diseño en el año 2016, el 78% son autónomos. Por tanto, no están en el registro mercantil porque solo las sociedades tienen la obligación de presentar cuentas. Entonces, esta aproximación de medir con volumen de facturación, ingresos, EBITDA y demás, las cuentas, los que sois autónomos lo sabéis, o sea, presentáis el IVA, pero no hay un libro de cuentas de vuestra actividad, ni lo depositáis, ni tenéis que tenerlo acreditado por el registro mercantil, ni nada. Entonces, el registro mercantil, para el diseño tal y como se mide y demás, no sirve, ¿no? O sea, no es una unidad de medida. Vale. Pero ya está, o sea, no hay más, no se ha medido nada más del diseño, alguien independiente ha medido esto. ¿Alguno conoce alguna otra medición que yo no haya contado sobre el diseño en España? Esta publicación que tenéis aquí, que se titula El impacto económico del diseño en España en el año 2008. Publicado por el DDI. ¿A alguien le suena el DDI o ya es tan viejo que no...? La crisis nos hizo mella en el cerebro. Bueno, el DDI fue una de las primeras sociedades estatales que en el famoso... en los recortes mayores de la crisis durante el gobierno de Zapatero, fue una de las primeras sociedades estatales que se cerró. Bueno, no se cerró, en realidad se integró en ENISA, pero ENISA se dedicaba a otras cosas y se sigue dedicando a otras cosas. Entonces DDI desapareció, pero DDI era como la sociedad estatal que se dedica a promocionar el diseño como herramienta empresarial para la innovación. El Design Council sí os suena, seguramente. Bueno, el DDI era nuestro Design Council, salvando las distancias, pero en cierta manera era esto. Vale, pues este informe era una manera diferente de medir, no he traído páginas de dentro, pero vamos, si lo busquáis en internet está en un montón de sitios. Y básicamente era, como había datos de las mediciones del diseño, bueno, en 2008 no, pero ellos estaban haciendo también para que se integrara el CNAE por entonces. Lo que hicieron fue una aproximación distinta a la medición de impacto del diseño y lo que hicieron fue preguntar a empresas a través de un estudio, entonces, bueno, los que os dedicáis a la investigación, entonces era con llamadas telefónicas, porque aunque este estudio es de 2008, se hizo en 2005 y se tradujo en 2008 al inglés para compartirlo internacionalmente, porque debía haber un congreso en el que habían invitado a España o algo así. Esto es una conjetura mía, pero si no, no tiene mucho sentido. Entonces se hizo este informe en el que se preguntaba a las empresas sobre la integración del diseño dentro de sus actividades y cómo esto se hacía.
¿Es el único que hay? Bueno, no, miento, hay dos. Hay este y el de 2005 porque en 2008 no solo lo tradujeron, sino que le actualizaron los datos. Volvieron a llamar a todo el mundo y volvieron a preguntar a ver si habían cambiado las cosas. Entonces, oficialmente, estas tres cosas que os he contado son todas las mediciones que hay en España sobre diseño. Esto 2008, han pasado 10 años, las cosas han cambiado mucho. Y os pregunto, ahora que ya os he adelantado a lo del Design Council, ¿pero cómo se mide esto en otros países? Bueno, como lo del Instituto Nacional de Estadística está homologado con Eurostat, al menos en los países de los 27 ahora, si en Reino Unido, aunque Reino Unido si buscáis sigue estando ahí, porque como no han dejado la Unión, siguen midiendo y compartiendo con Eurostat. Se mide a través de las estadísticas, pero además los diferentes países tienen estudios sobre el diseño como actividad económica. Y he traído aquí unos cuantos. Bueno, me quedo en este, que es uno de los últimos que se hizo en el año 2015 en el Reino Unido. La mayoría de los que os he compartido han sido... Aparte, si os queréis mirar uno, miraros este porque es el más moderno en cuanto a enfoque. La mayoría de los estudios que se hicieron pues servían para entender un poco cómo es el sector y la mayoría se centraban en hablar con los profesionales y dimensionar, porque como la estadística oficial en general, no solo aquí, en otros lados tampoco funcionaba muy bien, y veis que los datos que se generan tampoco son, no nos permiten conocer muchas cosas, a más de la distribución geográfica, el número de asalariados y poco más, y el tipo de sociedad de forma jurídica, pues muchos países hicieron estos informes. Los que he puesto, existen más. Igual que os puse el de España en inglés, solo os he puesto los de los países que los tienen en inglés. Obviamente el que más ha hecho, no porque su lengua materna sea el inglés, es el Reino Unido, sino porque siempre les ha preocupado comunicar esto y siempre han sido referentes a nivel mundial de este tipo de ejercicio. Pero hay estudios de Australia, de Sudáfrica, de Estados Unidos, no como país, sino en distintas regiones, en Nueva York, en áreas donde el diseño tiene impacto, hay instituciones que se han dedicado a medir. Unos lo han hecho desde el punto de vista de los profesionales, otros desde el punto de vista de los profesionales, las escuelas, otros integrando también las empresas, y al final son estudios que de una manera u otra hacen una investigación cuantitativa parecida a la del Estado, pero poniendo el foco en determinadas cosas que les parecen relevantes en un momento dado. Vuelvo a eso de que les parece relevante porque si lo consultáis, The Design Economy, pues trata de entender cómo ha ido evolucionando el diseño en el Reino Unido. El primero que os puse del Reino Unido era del año 2002, este es del 2015, pues como ya llevaban muchos años haciéndolo, y es el último que han hecho, han dejado de medir el diseño. Pues entendía un poco cómo se había integrado el diseño. Yo creo que pararon de medirlo porque ya lo hacían demasiado bien, entonces ¿para qué vamos a seguir? Y han cogido el dinero, y esto los que habéis estado en el Parlamento y me habéis escuchado, y han dicho, vamos a dejar de medir y vamos a ponernos a hacer cosas con el dinero que gastamos en medir. Y entonces, seguramente os suena un proyecto que hizo el Design Council que se titula The Value of Design, en el que cogieron pequeñas empresas, los pusieron a trabajar con diseñadores, pagaron los proyectos y midieron el retorno de la inversión de esa colaboración. Y eso fue lo que se ha dedicado a hacer el Design Council desde 2015, que fue cuando hizo este estudio, hasta ahora, que siguen con ese programa de los últimos 3 años de poner el dinero directamente a trabajar en lugar de medir, porque ya lo tenían como muy, muy bien medido todo. Vale. Y esto hace 5
5 años, como Mary me presentó, efectivamente soy doctor, y para doctorarme, a mí me gustaban mucho los estudios del Design Council, y me parecía como muy loco lo de los... en concreto no fue el 2615, sino fueron como 1800, que fue cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, el dato del 2012. Me parecía como muy pocos diseñadores, que en España solo hubiera 1800 los que fueran diseñadores en activo. Entonces decidí hacer un estudio para entender cómo era el sector, ¿no? Este era al Design Council del 2015 que os pongo aquí. Digo eso porque llegamos a conclusiones parecidas, pero no voy a hacer spoiler de la charla, porque quiero que os quedéis hasta el final. Entonces, hace 2 años, en el año 2016, entre los meses de febrero y abril, larguísimo, como no estaba incentivado, lo hacía yo esto en mi tiempo libre fuera de la oficina y no tenía que pagar, pues tuve el campo abierto un montón de tiempo. Y la muestra de la falta de desincentivación es que el cuestionario se inició 3054 veces, pero solo obtuve 515 respuestas válidas. Los que os dedicáis a la investigación sabéis que el número mágico donde las cosas empiezan a funcionar es el 400, lo superé, donde el error muestral es reducido, o sea, queda por debajo de 5, y de hecho es lo que pasó y quedó por debajo de 5, y por eso había que esperar hasta que estuvieran las 400 respuestas al menos. Es verdad que en el último mes funcionó muy bien y se pasaron y se llegaron a 515. Entonces, esta es la muestra del estudio, y no os voy a contar todo lo que he medido, porque hay cosas que he medido y que igual no tenía que haber medido, pero lo hice y ya está. Pero, o sea, no digo por nada, sino que no eran relevantes. Y yo aquí quería contar los relevantes, porque esto no sois mi tribunal de tesis, y entonces pues, he venido a lucirme. Entonces, lo primero que me interesaba saber era contrastar, o sea, la hipótesis de partida era que los datos del Instituto Nacional de Estadística no hacían justicia a la realidad del sector del diseño, y era el único sector que había. Entonces, una de las preguntas clave, que dividía además el cuestionario en 2 itinerarios diferentes, era cómo estaba desarrollando la actividad profesional, ¿no? Si lo hacías por cuenta propia o por cuenta ajena. Entonces, aquí salió que el 63% se dedicaba por cuenta propia y el 37% por cuenta ajena. Si nos vamos a los gráficos que os puse antes del Instituto Nacional de Estadística, hay una diferencia entre el 63 y el 78 de 15 puntos, es decir, efectivamente hay muchos profesionales del diseño que se dedican al diseño como autónomos o como profesionales por cuenta propia, pero ya el número era más bajo con respecto a la estadística oficial. Y este era uno de los datos que ya empezaba a dar como sentido a la hipótesis de partida de si se estaba midiendo o no se estaba midiendo bien. Vale. España es un país complicado también, no nos vamos a engañar. Entonces yo tenía curiosidad de saber cuánta gente trabajaba en negro. O sea, obvio, haces esto, o sea, te puedes dedicar al diseño, no pagar impuestos. Si no pagas impuestos, el Estado no sabe que existes. Eso es así. Y a mí me interesaba saberlo. Además, bueno, el dato es este, si lo queréis ver. Casi Pareto, pero no, aquí gana la economía sumergida. El 75% estaban dados de alta, ya sea por sus empresas o ellos mismos como profesionales autónomos, y el 25% lo hacía por economía sumergida. No creáis que soy el único al que le importaba esto de si la gente trabaja en negro o no trabaja en negro. De hecho, hay un alemán, un investigador social alemán, que tiene un estudio sobre la economía sumergida en Europa muy referente, o sea, no como el mío, un investigador mucho más serio que yo, que estimaba que la economía sumergida en España para el año
2016 era de un 23%. Entonces, bueno, los diseñadores son piratas, pero no más que el resto, o sea, bueno, 2 puntos porcentuales más. Dentro de lo normal, me quedé tranquilo, no penséis. Esto no fue muy revelador, pero quería hablar de la economía sumergida en el banco. Es un capricho. Vale, luego mi punto clave de la tesis era entender, esto era lo que desmontaba el estudio por todos los lados, porque es un ejercicio muy complicado. Os he pedido aquí quiénes seres autónomos, si sabíais vuestro código CENAE o si sabíais de la existencia del CENAE. Imaginad que estáis haciendo un cuestionario online y que de repente llegáis a una pregunta que es la segunda, o así, sí, la segunda, y te piden un código que no sabes, que yo daba una explicación de un párrafo, de dónde lo tenías que localizar, etcétera. Hay siempre 2 formas de conseguirlo y era muy complicado. Pero también, y eso fue lo que hizo que el estudio se prolongara mucho en el tiempo, porque esta pregunta desincentivaba mucho. Estoy seguro que de los 3.000 y pico que empezaron el cuestionario, cuando llegaron a esto, digan, ¡buah! Ya en plan, no sigo. Pero de los que contestaron, y es bastante reveladora esta pregunta, el epígrafe CENAE bajo el que desarrollan la actividad profesional, de todos los entrevistados, tan solo el 19,4% lo hacían bajo la actividad de diseño especializado. Hay otro gran grupo que acompaña a ese y es relevante para los resultados, que es otro 19,4% que lo hacen en agencias de publicidad. Y luego pues hay un montón de, ya con porcentajes mucho más irrelevantes, 3%, 2%, pues otros tipos de actividades relacionadas en 2 campos. Por un lado con la consultoría, por otro lado tampoco son cosas como locas. Otras actividades empresariales, tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Edición de libros, un montón de cosas salían ahí, todas relacionadas con actividades que tienen que ver con el diseño, ¿no? Esto era muy importante para mí. La anterior era muy importante porque tenía la cosa esta de ver si se conocía o si no se conocía. Y luego se preguntaba si antes de haber mirado y de recibir la explicación, porque en el cuestionario se explicaba lo que era el CENAE, pero si antes de leer y entender lo que era el CENAE lo sabías o no lo sabías, efectivamente pues el 59% va muy pillada esta. O sea, porque casi la mitad de la gente no sabía lo que era, no conocía la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Con lo cual es muy difícil accionarlo, aunque seas autónomo, o seas lo que sea, si no sabes que existe, es muy difícil saber si estás en el lugar adecuado o no. Vale. Luego, había una gran diferencia entre o sea, como tenía 2 itinerarios el cuestionario, pues hice algunos filtrados para entender un poco mejor en detalle cómo funcionaba la cosa. Uno de los que hice fue diferenciar si los que conocían el CENAE eran autónomos o si eran asalariados. Evidentemente, yo trabajo en esta empresa, que es el BVA, que se dedica a los servicios financieros. No sé el código, pero sé el nombre del epígrafe, servicios financieros. Pero es raro, pero yo he estudiado esto, pero estoy seguro que mis compañeros del equipo de diseño les da igual, o sea, en realidad en qué epígrafe está inscrito el banco en las actividades económicas. Y eso pasó en el cuestionario, efectivamente, el 73% de los autónomos sabían lo que era, sabían que existía y lo conocían, y en cambio solo el 39% de los asalariados de los que trabajamos en una empresa sabemos lo que es el CENAE. Esto tiene mucho que ver por la gestión que tienes que hacer para darte de alta, porque en algún momento lo tienes que dar o porque hay una declaración anual, un resumen anual de IVA o una de estas documentos de resumen. Normalmente nunca va una cosa seria, nunca va en la trimestral del IVA para que lo veas todos los meses cuando tienes que pagar. Va en una de estas de final de año así y ahí lo pones. O cuando te das de alta, que también vas con la ilusión de emprender y te olvidas del CENAE. Entonces, pero aún así, aunque te olvides, lo conocían más los autónomos.
como teníamos pocos datos, otra de las cosas que a mí me importaba mucho entender era si llevábamos mucho tiempo dedicándonos al diseño o si era, o sea, lo descubrimos como el Estado en el 2008. Y entonces, pues efectivamente el grupo mayoritario era joven, era relativamente joven, un 39% llevaba hasta 5 años trabajando, entre 6 y 10 años un 23%, y entre 11 y 15 años un 16%, pero más de 15 años había un 22%, o sea, estaba como bastante polarizado entre los que llevaban, entre los que llevaban poco tiempo y gente que tenía ya una trayectoria muy larga, incluso antes de que existiera la medición de diseño en la estadística oficial. Esto también me parecía muy interesante para entender. Y luego otra de las cosas que a mí me preocupaba para desgranar y que era súper importante para poder comparar con los datos del Instituto Nacional de Estadística era entender en dónde se practicaba el diseño, porque era su principal medición. Ellos medían unidades, en qué lugar y qué tipo de... Pues yo tenía que medir lo mismo para contrastar esos datos. Entonces, los resultados quedaron así, o sea, y cambian un poquito, no creáis que mucho, o sea, las 6 principales comunidades en las que se practica el diseño son las mismas 6, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía y Galicia, que es la mayoría, y luego el resto del diseño queda en el resto de comunidades autónomas súper diluido. Esto me sirvió también de baremo para ver que mi cuestionario y mi muestra había funcionado, porque en Melilla no hay muchos diseñadores, pero alguien de Melilla participó en el estudio, se lo agradezco muchísimo, porque me servía como de punto de control, o sea, ya ese nivel de penetración, pero es verdad que Melilla tampoco sale representado casi en el INE, porque es como irrelevante, habrá una persona registrada en el epígrafe de diseño especializado. Y entonces esa quedó un poco la distribución. En realidad es muy parecida a la que habéis visto antes, con la salvedad de que Madrid aquí tiene mucho más peso que en el gráfico de la estadística oficial. Aquí la interpretación, y diréis, no es que Madrid sea mejor que Barcelona, no es esta la discusión, yo le veo una explicación muy fácil. En Madrid hay muchas más empresas grandes que tienen profesionales que se dedican al diseño, pero que su actividad principal no es el diseño. Y en Cataluña hay muchas empresas que solo se dedican al diseño, hay muchos estudios muy pequeños, está muy integrado en el tejido de allí el diseño, y lleva muchos más años haciéndolo, y es diferente el modelo. Pero claro, si atendemos a esto, también es verdad que en Madrid hay muchos más diseñadores, porque hay muchas más grandes empresas que contratan diseñadores, y esta es la explicación de lo de Madrid y Barcelona que yo doy a estos resultados. Este es el último que os voy a enseñar, ¿eh? Juro que tenía como el doble, pero no quería aburriros. Vale, y luego como el Estado definió diseño con esa definición variopinta, pues yo me fui a la definición de diseño de la Wikipedia y me cogí el listado de disciplinas, hice el mismo criterio que el Estado. Quité las que tenían que ver con la técnica pura o con la ingeniería per se, o sea, con la definición de mecanismos, con la ingeniería mecánica, con el diseño de sistemas tecnológicos, toda esa cosa la quité y me quedé con las más relevantes del diseño y añadí la educación, porque es verdad que hay profesionales del diseño que no ejercen como diseñadores, pero que sí ejercen formando a otros, y quería como incluir eso. No es diseño de educación ni cosas raras, no, es gente que se dedica a la docencia. Punto. Entonces, y me quedó mucho más granular. Entonces, veis ahí que la mayoría de los que correspondieron a la encuesta, el 77% se dedican al diseño gráfico, el 43% al diseño web, el 25% al diseño visual, el 19% al diseño de producto, el 17% al diseño de experiencia de usuario, el 11% a diseño industrial,
11 también a diseño de interiores, el 10 a diseño estratégico, 9 diseño de servicios, 8 investigación para el diseño, 7 diseño de interacción y también 7 motion graphics o diseño de grafismo en movimiento. Lo quise poner todo en español porque ya hay mucha palabra en inglés en el sector. Igual por eso no se escribe mucha gente. No, es broma. Porque es raro, ¿no? Como diseño de grafismo en movimiento. Me puse académico, lo siento. Aquí hay un tema, que la granularidad de cogerlo de la Wikipedia y plantarlo ahí, que la gente pudiera elegir, yo creo que ha dado lugar a confusión. Y aparte era multirespuesta, o sea, no tenías por qué marcarte solo en una categoría. Pero bueno, yo creo que representa un poco cómo es la realidad. Es verdad que hay algunas, como no estaban definidas, que pueden dar lugar, por ejemplo, diseño de producto. Sé que algunos de vosotros, ahí hay un diseñador de producto. Hay dos tipos de diseñadores de producto en el mundo actual, los de productos físicos y los de productos digitales. Y con la palabra sola no quedaba claro. Y alguna más, o sea, porque podía entrar en conflicto con el diseño industrial, etcétera. Y luego también hay muchas desagregadas de esa parte de diseño digital, como es el diseño web, el diseño de experiencia de usuario o incluso el propio diseño visual, o sea, porque hay gente que se ha puesto en visual y no se ha puesto en gráfico, porque hace papel o porque hace digital, y ahí había, pero bueno, había que ser abiertos y no condicionar las respuestas en eso. Bueno, y así quedó la cosa del diseño. Me estoy enrollando muchísimo. Vale, ahora remontamos, no os preocupéis. Hacemos más corto el ejercicio. No, voy yo más rápido. Vale, como veis, o sea, os he contado algunas cosas de las que yo he medido. Mi foco principal era validar si realmente los datos que teníamos del Estado valían o no valían para entender el sector. O sea, yo estaba comprendiéndolo. Y en realidad esta investigación per se no vale mucho. O sea, es un buen punto de partida para entender que el diseño es más diverso que una actividad económica que se realiza de manera independiente bajo un epígrafe, que está integrado, por ejemplo, en las empresas. Eso era muy importante desde mi punto de vista. Y es una conclusión a la que el informe ese, que es contemporáneo de mi tesis doctoral, el informe del Reino Unido también llega a eso. Deja de medir el diseño como actividad económica propia y empieza a entender en dónde están trabajando los diseñadores o qué están haciendo los diseñadores. Porque además, ahora en el Reino Unido también hay un montón de diseñadores trabajando en las instituciones públicas, en el gobierno. El gabinete de la primera ministra tiene una oficina con 400 diseñadores. Entonces, ellos ya sabían que lo del diseño que no valía solo de entenderlo como la estadística oficial. Y entonces su informe también va en esa línea. Está bien porque me he hecho el check de Melilla, me he hecho el check del Design Council, o sea que bien. Y seguro que todos los que os dedicáis al diseño siempre queremos reafirmar, ¿no? Como qué importante es esto, ¿no? Y seguro que alguna vez todos habéis leído algo como esto. Las empresas catalanas que invierten en diseño están afrontando mejor la crisis, según un estudio. Me imagino que este estudio es el que querían ver los que en el Parlamento reclamaban los datos, ¿no? Porque al final sale o sea, tienes datos, publicamos la noticia y tal. O sea, y al final, bueno, este era un estudio que se hizo que hizo el BCD, o sea, al que se refiere el país en este artículo. Esto era plena crisis. De hecho, está por ahí la fecha, yo creo que es de 2012. Y eso, era un estudio que hicieron preguntando a las empresas, o sea, pero eran preguntas, ¿no? Pero es que podemos medir cualquier cosa, ¿no? Al final, habéis visto que el Estado mide, que ya se miden cosas, que yo, que no sin equipo y sin nada, simplemente ahí en mis ratos fuera de la oficina, me puedo montar un estudio en el que participan 515 diseñadores y les pregunto cosas y medimos cosas. De hecho, se miden cantidad de cosas. Si queréis echar un buen rato, os recomiendo que visitéis esta web. Yo he cogido solo algunas de sus mediciones que hacen de cosas. Población en el mundo.
nacimientos este año, nacimientos hoy, muertes este año, muertes hoy, el crecimiento neto de la población este año, economía, pues los gastos en salud pública, bueno, las cifras son desorbitantes, ni las leo por no quedar mal. O cosas más banales, o sea, coches producidos, bicicletas producidas, ordenadores producidos, sociedad y medios, nuevos libros publicados este año. Ese no corre como los de los emails enviados, que no, seguro que estáis ahí mandando alguno al mismo tiempo. Los libros no se mueve tanto. Los periódicos en circulación, o sea, cantidad de datos, ¿no? Pero al final que, o sea, ¿para qué estamos midiendo, no? ¿Qué queremos medir? Porque podemos obtener datos de cualquier cosa, pero cualquier cosa que preguntes, pues me sumas las unidades que te da y tienes datos, ¿no? Pero más allá de la recopilación de datos, la pregunta es, o sea, ¿qué pinta tiene el éxito para poder publicar el titular del país de las empresas catalanas llevan mejor la crisis, ¿no? Y yo me he traído otro ejemplo de medir el éxito. Se joda el flash, llevo detrás 10 años más, Speeding Boss, no es personal, no puedes llegar, solo hablo cash, ponte a estudiar, mirando atrás yo te llegar, yo llevo ya 10 años más, Speeding Boss, pa' mí es normal. Tengo mi cara de televisión, en 6 meses $500,000, en Barna puse un avión, España calla cuando hablo yo, but I'm still rapping, still rapping, still rapping, still rapping. Me apetecía poner una de Tangana, no sabía cómo meterlo, no, pero veis que hace Tangana el agradecimiento. He puesto 25 segundos porque como se mueve por pasta, para no infringir ninguna ley de copyright, lo he cortado a posta. No, aparte no sigue midiendo cosas. Tiene buenas cifras, o sea, le ha llevado tiempo, pero joder, $500,000 en 6 meses está guay. Poner una avioneta en Barcelona durante el sonar está bastante bien, pero no ha contado ni que ha enviado 500 mails, ni que ha tenido no sé cuántas reuniones con los directivos de Sony para tener el contrato del $500,000. Me parecía como interesante, ¿no?, entender una manera diferente de medir el éxito, ¿no? Y al final, a lo que llegamos con la reflexión del rap, trap de Tangana, es muy importante, y aquí hago un guiño pequeño filosófico, ¿qué medida hay antes de medir, ¿no? Porque nos podemos poner a medir cualquier cosa, pero antes de la medida, ¿qué teníamos, ¿no? Y esta es una de las cosas, cualquiera que hayamos medido algo, es importante, yo creo, que tener presente de dónde veníamos, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, yo tenía la suerte de tener las estadísticas del INE y pude construir sobre eso, pero no siempre hay un apoyo. Y yo, de muchas de las cosas que he medido en mi estudio, no tenía tampoco como manera de contrastarlo, ni podía decir que los estudios que se dedican, o sea, hay más estudios que se dedican al diseño gráfico en Madrid por alguna razón, porque me faltaba apoyo para poder decir una sentencia de esas de titular en la sección de cultura del país, hablando sobre el diseño para superar la crisis, que eso también es revelador. Y la otra reflexión es, porque seguro que alguno venía... Bueno, los que os leísteis el texto venís a escuchar lo del diseño, medir el diseño en el Estado como cosa socioeconómica, que bueno, esto, si os habéis quedado con la duda de cómo se mide esto, pues creación de empleo, distribución de la riqueza, número de empleos generados para partir de una actividad. Por ejemplo, si el diseño fuera una actividad que generara muchos empleos directos, pues podría ser un buen titular para el país. Las empresas de diseño tienen una media de 500 empleados, pues eso sí
Eso sí es extraño porque no es la realidad de las empresas españolas. Entonces podría ser un buen titular. Y la última reflexión es que antes de ponernos a medir, o sea, aquí es otra vez la reflexión, ¿no? Es cómo diseñamos la medida, ¿no? O sea, ¿qué va primero? Si el diseño que queremos hacer o tenemos que pensar cuando estamos diseñando o cuando queremos obtener resultados, ¿qué vamos a medir? ¿No? Y esa es la última reflexión que quería hacer. Entonces, lo que os propongo ahora es que diseñemos la medida. Entonces, ahora sí vamos a rescatar la hojita que tenemos por ahí. Tenéis todos una hoja como esta. Y un rotulador. Lo podéis hacer en parejas, ¿eh? Aunque todos tenéis una hoja, es por si os la queréis de souvenir. Parejas, tríos, lo que tengáis así más cerca, no... Vale. Entonces, ¿qué tenemos en esta hoja? Pues me imagino que no todos queréis medir, como yo, que soy un chalao, el impacto del diseño en la economía del país, o al menos entender cómo es el sector para que alguien lo pueda medir después, que para los que os quedáis con la duda, eso realmente es lo que ha pasado en mi medición. No es un estudio final, sino es un estudio para comprender que hay que medir más para entender cómo es y para entender el impacto real. Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿qué queremos medir? Lo segundo que hay que hacer es cuáles son los objetivos de la medición, o sea, para qué lo estamos midiendo, por qué estamos midiendo lo que estamos midiendo. Luego deberíamos fijarnos en para quién estamos midiendo esto, o sea, a quién le mandaba Tangana ese mensaje, o sea, a vosotros os da igual, a quién le estaba contando su éxito. No, podéis reíros, pero él ahí dejó el mensaje. Y luego, para comunicar esa medición o esos objetivos que queréis conseguir, ¿qué necesitamos preguntar y cuáles serán los indicadores de éxito? Porque, como habéis visto, y me gusta el ejemplo de Tangana, lo hizo a propósito, con trampa, porque no todo lo miden unidades que se cuentan. O sea, hay cosas que se cuentan, pero hay cosas que no se cuentan, pero que son unidades de éxito para él. Entonces, ¿qué necesitamos preguntar para obtener indicadores de éxito de nuestra medición? Y, por último, cuando ya tenemos esto y es la leche el resultado que hemos obtenido, ¿cómo comunicaremos el resultado? ¿Hacemos una charla como la que yo me he marcado contándoos aquí un rollo de datos? ¿O en qué formato? ¿O hablamos con alguien del país para que nos ponga el titular de que lo que sea que estéis midiendo es la leche? No sé si tenéis dudas, si habéis entendido esto, si queréis medir algo, si no queréis medir algo. Al menos lo tenemos que hacer como pues, para hacer tiempo entre que ponen los vinos que veo de fondo y eso. Y ya está. O sea, primero hacemos el ejercicio. Si hay preguntas sobre el ejercicio, ahora. Si hay preguntas sobre la charla, después del ejercicio. Y así no hacemos dos cortes. Preguntas sobre el ejercicio, podéis agruparos, medir lo mismo. Vale un proyecto, vale algo que hayáis hecho en diseño, vale cualquier cosa que queráis medir o que os haya apetecido alguna vez conocer más en detalle. A ver, algún voluntario que nos cuente al menos lo que le apetece medir. Rafa, tú has acabado muy rápido, ¿eh? Y eso quiero oírlo. A ver, a mí me interesa especialmente medir la presencia del diseño donde no estaba presente. Vale. ¿Y te cuento todo lo demás? Sí, brevemente. Sí, has hecho mucho. ¿Cuáles son los objetivos de la medición? Para mí sería en este enfoque en concreto entender el protagonismo que está adquiriendo el diseño, para quién estaríamos midiendo, bajo mi punto de vista, desde este interés particular que tengo para los jóvenes y los orientadores de colegios e institutos. Respecto a la comunicación, me gustaría que estuviéramos en ferias de empleo como aula, etcétera. ¿Qué indicadores de éxito utilizaríamos? Sería la demanda de estudios de diseño.
¿Y qué necesitaríamos preguntar? Básicamente he puesto aquí una pregunta y es, ¿has visto últimamente a un diseñador que te haya llevado a preguntarte qué coño hace este aquí? Vale, muy bien. Gracias. Un aplauso para Rafa, que ha compartido. Había por aquí. Ah, sí. Vale. A ver, nosotros queríamos medir cómo afectaban los trayectos de estar en el coche, conduciendo como copiloto, en tu estado de salud físico, psíquico, emocional. Y nada, hemos puesto... lo hemos dejado un poco... Algunas cosas hemos tenido dudas, pero... Yo lo veo bastante completo. Lo que hay, a ver. Vale, pues entonces será un fracaso de investigación. No, nosotros habíamos puesto que como objetivos, ese era un poco el objetivo de la investigación y de que necesitábamos preguntar pues el tiempo que la gente pasa a diario en el coche, el kilómetros que hace en ese mismo trayecto, su estado a lo mejor de salud, y las experiencias positivas o negativas que hayan tenido, las actividades que a lo mejor hacían y las franjas horarias. Y un poco lo que veíamos de para qué podía servir ese estudio así a posterior, pues aparte de a lo mejor como información, estado, sociedad, tal, para las empresas, que a lo mejor era interesante que supiesen, o para los trabajadores para la toma de decisiones y para el personal sanitario. Y luego salía, esto ha empezado porque habíamos visto un titular que decía que 20 minutos al día en los trayectos al trabajo, tanto a la ida como a la vuelta, tenías un porcentaje muy alto de sufrir depresiones. Entonces, a partir de ahí ha salido. Y después teníamos dudas con lo de indicadores de éxito que utilizaremos. No hemos sabido para el objetivo que te habías planteado de medición, que era lo que era, o sea, ¿cómo has alcanzado ese objetivo? O sea, ¿qué necesitas tener para haber validado ese objetivo que tenías planteado de inicio? Claro, nosotros decíamos, ¿qué es un éxito aquí? Porque tú puedes decir, vale, pues el 30% de la gente se pasa X tiempo en el coche y tiene una experiencia negativa de tanto. Pero ¿es un éxito en cuanto a qué? Eso es lo que... el éxito en cuanto a la medida. O sea, aquí no estamos hablando de lo que estamos midiendo, sino de si hemos tenido éxito midiendo o no. O sea, por ir al ejemplo del que más hemos visto hoy, lo que yo os contaba, ahí mi objetivo era verificar que efectivamente el Estado no estaba entendiendo la granularidad del sector del diseño, con independencia de que el 77% o el 29% se dedican a hacer, unos se dedican a gráfico, otros a web, lleven más de 15 años o lleven 5, eso no importa, pero al final lo que te sirve para validar que lo que has medido tiene sentido es que efectivamente hay más diseñadores que los que se estaban midiendo originariamente, o sea, esta situación de salud pública efectivamente es un problema en una muestra más amplia o en un contexto, eso podría ser para ese. Pues muchas gracias, aplauso. Último para compartir. Hola, nosotras hemos querido medir el impacto de la avispa asiática en la abeja ibérica, ¿no? Que es un problema que, mi compañera es de Galicia y lo está viviendo de primera mano. Entonces, los objetivos que nos hemos marcado es conocer los riesgos de la abeja ibérica ante el peligro de la extinción debido a esta avispón que está entrando en la península. Y los indicadores de éxito para nosotros sería saber el número de colmenas que están siendo atacadas por esta abeja, y luego también con saber el nivel de conocimiento de los apicultores de la zona sobre esta nueva especie invasora y de cómo pueden protegerse ante ellas. Y con esto, pues una serie de preguntas como cuántas colmenas tienes y cuántas han sido atacadas, y luego otras preguntas para conocer el nivel de conocimiento que tienen. Y el objetivo sería mostrarle luego estos resultados al gobierno y también a España, porque creemos que es un problema nacional, y en la forma sería pues un reportaje, un vídeo documental, una película, algo así. Vale.
Muchas gracias. Construyendo sobre la problemática, que me parece interesante, hay una cosa que no os he contado, que es cuando quieres medir algo que tiene unas dimensiones determinadas, como en este caso las colmenas existentes, y era la pregunta filosófica que os hacía antes, tienes que saber cuántas hay antes de empezar, porque si no, no sabes ni a cuántos necesitas preguntar, ese era el problema que yo tenía, o sea, como yo tuve que dar por hecho que en España todo el mundo podría dedicarse al diseño, aunque no sea así, para aterrizar eso en entender cómo es el diseño. Vas a un universo infinito, pero en algo muy específico como la de las colmenas habría que de antemano conocer cuántas colmenas para poder al menos preguntar a los adecuados. Bueno, pues ahora, antes de que pasemos al vino, hoy sí hay vino, los que vinisteis en enero y nos quedamos sin vino ni nada al final, nos quedamos todos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la zona de distensión. Sí, yo te quería preguntar, o sea, en este auditorio pues todos vemos que está genial invertir en diseño, pero cuando tú hablas con empresas y les cuentas tu mantra de invertir en diseño, ¿ellos qué entienden por esto? Complicado. Primero hay que explicar qué es el diseño. O sea, aquí como estamos en un foro de amigos del diseño o practicantes de diseño, es fácil. Tampoco hay que confiarse. O sea, yo me llevé sorpresa en el Parlamento por ejemplo, de la gran diversidad de visiones que hay del diseño. O sea, hay que primero llegar a un consenso sobre qué es, qué se hace, y luego enfocarse en capacidad. O sea, yo trato de, cuando intento contarlo, de enfocarme en capacidades específicas. Por ejemplo, yo creo, y por eso me gusta la definición de diseño del Estado, quitándole lo de industrial y las partes físicas, porque pone las necesidades del usuario, de lo que estamos diseñando delante, y es una cosa en la que yo también me apoyo, porque tú puedes medir, o sea, tú puedes establecer qué está pasando antes de que tú diseñes algo que está expuesto con el usuario, o que crees algo nuevo para un grupo de usuarios al que no estabas llegando. Entonces es fácil, lo importante aquí es medir qué pasa ahora y qué pasa después. Si no hay ahora, también es fácil, porque todo lo que consigas será un éxito, salvo que no consigas que nadie utilice eso. Y luego, esto en el plano como de explicación del diseño, ¿no? O sea, centrarse en las personas y ser capaz de validar de que lo que haces tiene sentido para las personas. A mí me gusta mucho apoyarme en la investigación para demostrar. No siempre quanti, ¿eh? O sea, aunque me he marcado aquí un estudio estadístico de la leche, yo soy muy defensor del quali. Y me parece bien si alguien puso en métricas de éxito, pues recoger testimonios de los interesados o del grupo que queramos estudiar. Y me apoyo siempre, y a nivel de vender el diseño, sobre todo en organizaciones grandes, os voy a hablar de un estudio que yo siempre utilizo y que me parece muy serio, que es el del Design Management Institute sobre las empresas del Design Index, que es una cosa que se inventaron ellos, que cogieron el Standard & Poor's 500, desagregaron las que tenían una fuerte inversión en diseño, Disney, Pepsi, Coca-Cola, Walmart, Apple, bueno, un montón de empresas, y monitorearon la cotización de un paquete de 10.000, o sea, como si hicieras un fondo de inversión de esas empresas, metes $10.000 al principio, al final de esos 10 años, con las empresas del índice del diseño, obtendrías casi $39.000, y con el índice en general agregado, teniendo en cuenta todos los valores, obtendrías solo un 19.000. O sea, hay una diferencia como del 219% entre la cotización de unas y otras. En un banco,
Por ejemplo, se entiende muy bien. O sea, tú haces una inversión en diseño, haces una apuesta seria, estratégica, integras a los diseñadores en todo el proceso y mira los resultados. Y aparte es obvio que esas empresas además hacen gala de buen uso de diseño. O sea, que no es una cosa... No, es que no se pueden comparar. Ese me gusta mucho, como estudios existentes. Pero lo otro yo siempre suelo apalancarme en un antes y un después y en una característica específica que con lo que haces te permite cambiar, no en la generalidad, que es mucho más difícil. Cuanto más granular vayas, más fácil es medir el éxito o el no éxito, o la ausencia de éxito. No sé si te... Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias por venir. Ahora sí, vino.